una pregunta. Si la muerte tocara hoy, algo que amas, ¿qué diferencia real hace en tu vida diaria creer que Cristo resucitó? Escribe tus comentarios para que podamos ir leyéndolos aquí en el chat. Estamos atentos para poder saber qué pasó hoy en tu corazón con el repaso de la lección. Veamos, mis queridos Ricardo y Dayana, Pablo en 1 Corintios 15, del versículo del 1 al 3, si lo podemos buscar, ¿lo tienes, Dayana, ahí para que podamos leerlo? 1 Corintios 15, versículo 1 al 3. Aquí lo tengo. Este es el versículo, no sé si vamos a orar antes de comenzar. Exacto, pero leamos primero el versículo para que podamos orar con la palabra del Señor. 1 Corintios 15, del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pensando en estas palabras, las palabras de Pablo aquí en los 1 Corintios, vamos a orar para iniciar nuestra clase. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, Señor, en esta hora pedimos que tú nos acompañes, que tú nos des sabiduría, que tú nos des, Señor, inteligencia para poder descubrir grandes tesoros en tu palabra. ¿Cuál es tu visión, Señor? ¿Cuál es el lugar que ocupa la resurrección de Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante que sea relevante para nosotros, Señor? Acompáñanos en esta hora, acompaña a nuestros oyentes y ayúdanos a reflexionar en tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora, Pablo no coloca la resurrección como un adorno final de la historia, sino que como el cimiento de toda la casa. Sí. Le da un lugar sumamente preponderante. Ricardo, ¿por qué la resurrección no es un detalle secundario, sino que la columna vertebral del Evangelio? Wow, es una pregunta. Buenos días a todos, mis queridos hermanos. Feliz sábado, feliz sábado. Es una pregunta bastante abarcante, con mucha profundidad, porque la raíz se extiende hasta el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos evidencia, mucha evidencia en el Antiguo Testamento que anunciaba la venida de Cristo Jesús. Anunciaba la venida y anunciaba la muerte de Cristo Jesús. De hecho, tenemos autores como Juan, el mismo Pablo, que citan estos acontecimientos en el pasado. Jonás, la historia de Jonás, al tercer día él sale de la ballena. En el libro de Oseas también se detalla esta cantidad de días exactos en que este hijo iba a morir, iba a resucitar. Por lo tanto, Pablo centra la resurrección, la muerte de Cristo, no en un lugar secundario. Esta es la columna vertebral. Sin esto, nuestra fe es vana, como dice Pablo. Sin sentido. No tiene sentido, ¿ya? Es lo que le da el propósito a esta vida terrenal. O sea, el otro día yo analizaba y le decía a mi hijo, el Señor va a venir cuando alrededor de 40, 45 años más, yo creo que viene el Señor, le dije yo. Si es que no viene antes. Y me dice, pero ¿cómo tú estás tan seguro si nadie sabe la fecha? Me dice. Y le digo, es que yo voy a morir. Y cuando yo muera, lo próximo que voy a ver va a ser a Cristo. Amén. Y no va a haber, la percepción del tiempo se elimina. Entonces, ¿qué es lo que permite finalmente que se albergue esa esperanza en nuestro corazón? No es una esperanza secundaria, es la esperanza principal. Amén. Que nosotros como cristianos guardamos en nuestro corazón, que algún día veremos a nuestro querido Redentor que nos viene a buscar. Amén, amén. Y yo quiero completar un poquito y complementar lo que está hablando mi hermano Ricardo, mi hermana Eli, en cuanto a esa esperanza que hablaba mi hermano Ricardo, ¿no? Importante el estar en Cristo,
importante que nosotros hoy en día podamos tomar decisiones de salvación a través de Cristo Jesús, porque ahí se va a marcar una diferencia importante en esa primera resurrección o incluso en la segunda resurrección después del milenio, ¿no? Se habla de que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo son los que en primera instancia van a resucitar y se van a ir con Él. Después se habla de que los vivos que van a estar en ese momento contemplando también la venida de Cristo y que hayan creído en Jesús juntos, ambos grupos se van a ir en esa primera resurrección. Pero es clave para nosotros entender que todo lo que nosotros estamos haciendo ahora también es determinante para que resucitemos en esa primera resurrección o en la segunda, después del milenio, que viene siendo la resurrección de los impíos, donde ahí ya no hay más nada que hacer porque se supone que ya hubo un juicio, en este momento se están evaluando todos los casos y después en ese milenio solamente los justos van a evaluar ya las personas que no fueron salvas, ¿no? Entonces es clave para nosotros cuando hablamos de la resurrección hacer esa diferencia, ¿no? Y tomar las decisiones que debemos tomar ahora en vida. Quisiera hacer un comentario. ¿Qué es la resurrección? Porque Pablo en el capítulo 15 habla acerca de la influencia que tuvo la cultura griega en los romanos. De hecho, los romanos de la época, está en el capítulo, por ejemplo, en 2 de Timoteo, dice capítulo 2, verso 17, y la palabra de ellos comerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya hecha y trastorna la fe de algunos. Esta resurrección muchos creían que era algo mental, otros creían que solamente conocer a Cristo y ya uno accedía a esta resurrección. Otros también creían que el cuerpo se separaba del alma y había una especie de conversión angelical. Sí. Entonces Pablo lo deja escrito porque también para nosotros en nuestra época hay muchas personas que no creen en la resurrección. Es una realidad. Sí. Por eso es tan fundamental el estudio de esta lección y reflexionar sobre eso y por qué la resurrección es la columna vertebral. Porque sin resurrección, que es algo que se creía en esa época y que hoy también, el pecado o el perdón del pecado no está garantizado. Y entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Claro. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si leemos, y los invito a leer, hermanos, ahí por YouTube, 1 Corintios 15, versículo 14 al 19. Dice, en mi versión Nueva Traducción Viviente, y cada uno ahí la versión que tiene, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía, lo más terrible, todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos en la época de Pablo y hoy también. Claro. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Dayana, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué perderíamos realmente en nuestra vida espiritual y en nuestro destino final? Bueno, aquí yo creo que es clave y es bueno resaltar, ¿no? En aquel momento ellos, y también lo que decía el hermano Ricardo, que podemos pensar también que en este momento tener quizás esa confusión en cuanto a lo que es la resurrección, a lo que es la vida después de la muerte. Quizás eso es uno de los temas que siempre se ha estudiado mucho y hay tantas personas que se han creído todo. Incluso yo antes de conocer al Señor, yo pensaba que los muertos
estaban por ahí vagando y que de repente mi familiar me estaba viendo desde el cielo, ¿no? Y que mi familiar estaba cuidándome y protegiéndome. La influencia de la cultura. Exactamente, era lo que decía él, ¿no? Porque en aquel momento los corintios fueron influenciados por la cultura grecorromana, donde ellos tenían también esta idea tergiversada, ¿no? Esa separación de lo que es el alma, lo que es el cuerpo, y ellos pensaban de que no había forma de que el cuerpo resucitara, sino de que el alma se iba y el cuerpo quedaba allí y se volvía polvo, ¿no? Aquí se está hablando de una resurrección real, una resurrección de nuestros cuerpos. Claro, la Biblia aclara de que nuestros cuerpos van a ser transformados, no son estos cuerpos corruptibles que nosotros tenemos hoy en día, sino que va a haber una transformación tanto de los que sean resucitados, incluso de los que estén vivos, que se vayan con Jesús. Ambos grupos serán transformados, dice el Señor. Y seremos transformados en semejanza de Cristo Jesús, bajo la gloria de Cristo. Entonces, eso es clave para nosotros, ¿no? Que nosotros podamos entender esta parte, ¿no? Que ellos negaban la resurrección, que ellos no creían de que el Señor había resucitado y por ende sus familiares a lo mejor estaban bajando al descanso y ellos también pensaban esto. Yo acabo de vivir una experiencia similar con la muerte de mi papá. Exacto. Y nosotros nos entregaron las cenizas de mi papá. Y claro, yo no tuve como que conciencia de cuál era la condición espiritual de mi padre antes de fallecer. Ya, él era un hombre creyente en el Señor. Y en una oportunidad la chica me dijo que lo había visto arrodillado, incluso rezando, me dijo que estaba rezando, yo siempre oraba con mi papi. Pero es clave para mí, y yo creo que para todos, tener esa esperanza, ¿no? Si Cristo resucitó, los muertos en Cristo, todos nosotros, si estamos en el Señor, tenemos también la bendita esperanza de que Él también nos va a resucitar. Hay un misterio, ¿ah? Porque se relaciona al bautismo con la muerte de Cristo. Sí. Y salir de las aguas del bautismo, un símbolo sobre la resurrección. Sí. Entonces, hay tres grandes poderes que actúan y que se comprometen cuando una persona acepta a Cristo y hace, ¿no es cierto?, este compromiso a través del bautismo. Y el Espíritu Santo es el que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Y al participar de la palabra de Dios, los cristianos entonces obtienen una experiencia profunda de cómo es Dios y cómo actúa en nuestras vidas. Entonces, cuando Cristo habita en el corazón por la fe, el cristiano se vuelve un templo andante. Amén. Porque Dios habita en cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que tenemos que resaltar y que se habla en el espíritu de profecía, que Cristo no habita en el corazón del pecador, sino en el corazón de quien es susceptible a las influencias del cielo. ¿Por qué marca tanto esto de que al aceptar a Cristo, aceptar esta verdad de la resurrección de Cristo, eso va a afectar el desarrollo de nuestra vida espiritual? Amén. Sí. ¿Tiene eso un énfasis en nuestras vidas? Lo que pasa es que ahí se introduce un elemento que es súper importante. Nosotros pasamos a ser testigos, ¿ya? Y ese es un elemento importante que Pablo menciona en la lección. En cierta manera, Pablo, cuando él habla de la resurrección, su punto de anclaje firme es el Antiguo Testamento. Él no lo logra vivenciar de su propia experiencia personal porque él no presenció ciertos elementos. Pero sí, cuando uno va al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 2 al 8, si mal no recuerdo, él nombra, si retenéis, el verso 5, dice, y se le apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Para él es muy importante dejar claro que lo que él está hablando, lo que él vive, no es porque él lo haya escuchado o porque a él le sea una emoción. Él se basa en un argumento sólido, que son la vivencia que los testigos vieron. Sí. Pero miren lo que dice, y quiero compartir con ustedes este texto. Hechos, capítulo 4:33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Con gran esfuerzo y con gran gracia eran todos ellos. Ellos tuvieron esta experiencia. Miren, Hechos
3, 14 y 15. Mas vosotros, el santo y el justo, negasteis y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos y de los que nosotros somos testigos. El hecho de que nosotros seamos testigos, así como Pablo, que él no fue testigo presencial de la resurrección de Cristo, nosotros también nosotros no lo tocamos, no lo vimos resucitar. Pero Pablo está dejando evidencia del Antiguo Testamento para que nosotros también podamos asirnos de esta evidencia del Antiguo Testamento y creer que esta resurrección es real. Es real. Es real. Está Y ahí vivo, viene Señor. efectivamente lo que dice, si nosotros no tuviésemos, no fuésemos testigos, no creyéramos en esta resurrección, somos testigos falsos, nuestra predicación es vana, Cristo no resucitó, seguimos aún en pecado. Entonces, la labor que nosotros desempeñamos hoy en día al hablarle a otra persona de Cristo es porque nosotros creemos y en base a lo que nosotros creemos, nosotros compartimos. Amén. ¿Ya? Querido. Nosotros nos transformamos en testigos. Amén. Y allí se cumple este versículo: y me seréis testigos en Samaria, hasta, en Judea, hasta el fin del mundo. Amén. No era para el periodo de los romanos, Sí. era para nosotros. Ujú. Ahí quería, qué linda esa parte, ¿no? Hermana Eli también. Se hablaba de esa muerte espiritual, que usted hablaba también del bautismo, y complementando un poquito lo que dice el hermano Ricardo, ¿no? Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte, y también somos resucitados de forma espiritual, porque seguimos viviendo, pero ese viejo hombre queda allí sepultado, y así como Cristo murió y resucitó, nosotros también somos muertos en ese viejo hombre y somos resucitados de forma espiritual para una vida nueva. Y es clave para nosotros, porque en este caso en la lección se habla de lo que es la muerte literal, ¿no? Lo que es la muerte del cuerpo, lo que es esa muerte cuando uno baja al descanso, que el Señor dice que estamos dormidos, ¿no? Que la muerte es como un sueño, ¿no? Pero esa experiencia que hablaba mi hermano Ricardo, esa experiencia de que nosotros todos los días estamos viviendo como personas resucitadas espiritualmente. Todo lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, en nuestros defectos del carácter, el pecado, como ahora nosotros tenemos esa sensibilidad. Antes lo que hacíamos, ahora ya nosotros, el Espíritu Santo nos está hablando. Somos testigos del poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Una resurrección espiritual, una resurrección de ese viejo hombre que murió en cada uno de nosotros, esa Dayana, ese Ricardo, esa Elizabeth, quedaron allí sepultados, y ahora nosotros somos testigos del poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida, en vida. Y después, cuando muramos, si llega Cristo y estamos muertos, que nosotros cuando abramos los ojos podamos ver a Cristo venir en gloria y majestad. Amén. Y vamos a estar allí para siempre con el Señor. Qué maravilloso, ¿cierto? Eso le cambia el sentido de nuestras vidas, le cambia el propósito de nuestras vidas. Amén. Porque cuando confiamos y creemos en la resurrección de Cristo, no solo es que creemos que Cristo se levantó de los muertos, sino que Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Amén, así es. Por lo tanto, el propósito para usted, hermana, para usted, hermano, que nos ve a través de las pantallas, y para cada uno de nosotros, es que podamos vivir una vida que le haga mejor a otros. Una vida que muestre a Cristo, que muestre la esperanza de la gloria de Cristo en nuestras vidas, porque nuestra vida va a ser un reflejo de lo que dice el texto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso nos hace cambiar la perspectiva de cómo enfrentamos el día a día. ¿Por qué? Porque creemos en el poder transformador de Cristo, que no sería tal si no creyéramos y tuviéramos la certeza de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Ahora, pasemos ahora... Disculpa, repito que quiero decir algo aquí, ¿no? Yo creo que si nosotros no creemos que Cristo resucitó, estaríamos hablando simplemente de un buen hombre, un hombre que con buenas intenciones. Con buenas intenciones, que murió, y bueno, lo viéramos allí simplemente como una persona buena que murió, ¿no? Pero ahí es donde está nuestra esperanza. Sí, fue un hombre que era Dios, que caminó en esta tierra, que se relacionó con nosotros y que vivió la vida que nosotros teníamos que vivir y murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Y ahora Él
si nosotros creemos en Él, nos da esa nueva vida y esa resurrección espiritual, y también cuando Él venga por segunda vez. Ahí llegamos a una siguiente pregunta. Cuando el texto dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí es una pregunta para Ricardo y para Dayana, la misma pregunta. ¿Cómo debe vivir hoy una persona que cree de verdad que la muerte ya fue vencida? Ricardo y después Dayana. Yo me quiero detener, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Verso 23 del mismo capítulo que estamos leyendo. Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Se está refiriendo al verso 22, porque el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo, mis queridas hermanas, Pablo utiliza la imagen de las primicias. Esta imagen es del Antiguo Testamento. Él vuelve a citar el Antiguo Testamento. Sí. Cuando en el libro de Éxodo, capítulo 23, del verso al 15 al 19, voy a parafrasear, dice, también las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores. Ajá. Verso 19, no ofrecerán con pan leudado la sangre de mi sacrificio, y termina diciendo, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa. Cuando uno habla de los primeros frutos, Es porque hay una abundancia. porque hay una abundancia, pero yo no me refiero al primer fruto sin saber que viene un segundo fruto. Sí. ¿Se entiende? Sí, claro. Yo me refiero al primero cuando hay un segundo, un tercero, un cuarto fruto. Porque si no me referiría a los frutos. Exacto. Pero Pablo hace este paralelo entre las primicias, porque dice Cristo las primicias. Porque Él es la primicia. Él es la garantía, Él es el garante. Por eso es que Él resucita. Aunque hubieron otros que resucitaron primero, ojo. En el Antiguo Testamento. Sí, hay otros que resucitaron primero. Pero Él es la garantía de que porque Él resucita, todos vamos a resucitar después los que hayamos creído en Él. Amén. No, y Ahora, aunque no creamos en Él, también vamos a resucitar. También vamos a resucitar, claro, pero para muerte para eterna. muerte eterna. La segunda muerte. Ahora, ¿qué pasa con la muerte? Usted me pregunta, sórbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sí. Esta palabra sórbida viene de sorbear. Cuando yo me tomo un sorbo de agua, de ahí viene la palabra sorbear. Sórbida. Es como que la muerte está tragada, Absorbida, así como. se absorbe, se desvanece, se aniquila delante de la presencia de la resurrección de Cristo. Porque no existe muerte después de la resurrección de Cristo. Amén. Por eso es que este es la primicia. Él es la garantía de que nosotros no vamos a volver a morir nunca más una vez que despertemos en Cristo Jesús. Amén, amén. Jesús ¿Y eso venció la cómo muerte. entonces afectó? Pensemos en ese momento, cuando Cristo resucita, y hablamos de primicias porque cuando Él resucita, vemos que también el relato bíblico nos habla que otros resucitaron. Sí. Ese es un ejemplo de lo que va a acontecer después, en la segunda venida. Pero esos que resucitaron también tuvieron un impacto en la población, en la gente que los vio. Claro. Al ver a Cristo resucitado como una primicia, ver a otros que resucitaron después de Él y que fueron esta primera entrega, esta primera primicia, ¿no es cierto? ¿Cómo afectó la vida de las personas? O sea, ¿cómo las personas ahora cambiaron su forma de pensar o no al ver a estas personas? ¿Dieron un testimonio o no? Sí, era lo que hablaba también un poco mi hermano Ricardo, de esos testigos que tuvieron la oportunidad de verla a Cristo resucitado, ¿no? Y es clave también para nosotros, porque este testimonio se ha traspasado de generación en generación. Hoy en día nosotros leemos las Escrituras y confiamos que todas estas personas que presenciaron y experimentaron la resurrección de Cristo, vemos de que ellos lo vieron a Él. Incluso se habla también de que Jesús estuvo 40 días caminando con sus discípulos y se le presentó a sus discípulos en varias oportunidades. Entonces, es clave para nosotros ver la realidad de los hechos en función a lo que otros ya experimentaron, que ya la Biblia es clara cuando habla allí, que era lo que estaba leyendo mi hermano en el versículo, de todas estas personas que vieron a Jesús ahora, vivo, resucitado. Claro, ahora, bajo la lógica humana, porque podríamos pensar, bueno, ¿y qué pasa si ellos lo inventaron? O sea, coloquémonos en el plano de que lo inventaron. Vamos para otro lado. Sí. ¿Qué sentido tendría inventar algo para sufrir las consecuencias? Claro. ¿Me entienden? Sí. Ellos
por eso es que Pablo da tantos elementos ricos en el libro de Corintios. ¿Y qué les dice? Pregúntale a ellos, hablen con Claro, ellos, ellos lo vieron. porque no tiene sentido que hayan vivido, que hayan inventado algo para después sufrir. Sí. Nombra una cantidad innumerable de testigos, porque esto fue un hecho real, fue un hecho literal. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que Pablo intenta transmitirnos a nosotros y que nosotros nos podamos asir de esta resurrección. Si yo creo que Cristo murió y resucitó por mí, la diferencia mía es que voy a morir, pero Él resucitó para nunca más Claro. volver a morir. No, y eso cambia completamente nuestra perspectiva con respecto a la muerte, incluso cuando tenemos familiares que nosotros queremos, que amamos. En mi caso, yo por ejemplo, antes cuando no conocía del Señor ni sabía de esto de que Él había resucitado, de que hay una esperanza más allá, de que nosotros podemos bajar al descanso en Cristo y de que hay esa esperanza, ¿no? De que nosotros podemos resucitar. Uno lloraba, pero como con ese desconsuelo, ¿no? Hoy en día lloramos porque sabemos de que el dolor de la muerte está en nuestros corazones. No vamos a decir que no vamos a llorar porque ya la tenemos clara. Si muere un familiar, un hijo, una madre, uno sigue llorando. Yo lloré mucho cuando mi papá falleció. Pero yo creo que hay ahora, con el conocimiento que tenemos de la resurrección de Cristo, yo creo que ahora hay como una esperanza. Murió en el Señor, voy a volver a ver a mi familiar, voy a abrazarlo, voy a estar nuevamente con él, voy a verlo nuevamente corporalmente en ese cuerpo transformado que Dios va a transformarlo, pero hay una esperanza de que podemos volver nuevamente a reencontrarnos. Qué distinto es vivir una vida sabiendo que la muerte está a la vuelta de la esquina, pero a la vez de que está a la vuelta, tenemos la esperanza de la resurrección. Amén. Es distinto, no vivimos sin esperanza. Y la confianza que da enfrentar el dolor es tan diferente. ¿Cuántas veces hemos ido a lo mejor a un funeral o de algún familiar, de una persona cercana, que no tienen esta esperanza? Y el dolor que atraviesa, el dolor siempre es fuerte, es muy grande. Sí. Pero un dolor sin esperanza Es diferente. es diferente a un dolor donde uno se aferra y con la convicción de que Cristo Amén. va a Así es. resucitar y va a resucitar a quienes amamos, a quienes descansaron en la esperanza. Y la vida se vive diferente. Es un sentido distinto. Ahora, llevemos esta doctrina a la realidad del día a día. ¿Qué hay detrás de esos escenarios? ¿Cómo le podemos traducir el poder de la resurrección? Tú ya lo viviste, muy hace poquitito. Pero si te encuentras ahora con alguien que enfrenta el dolor, ¿cómo le traduces el poder de la resurrección a esa persona? ¿Cómo le puedes, que acaba de perder a un ser querido, cómo llevas tú ese mensaje? ¿Cómo le compartes? Sabes que este no es el fin. ¿Cómo lo haces, Dayana? Bueno, yo creo que es clave primero si es una persona que conoce o no conoce del Señor, ¿no? Porque todos estamos a veces en ignorancia de lo que es la salvación a través de Cristo Jesús, que no solamente Él perdona pecados, porque Cristo venció el pecado a través de su muerte, sino que también adicional al vencer el pecado, Él también venció la muerte, ¿no? Y uno cuando no conoce del Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús, de que Él murió por nuestros pecados, de que Él fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, lamentablemente nosotros vivimos sin esperanza. Yo primero le hablaría de ese Cristo que perdona pecados, para ir metiendo a las personas en contexto, y también le hablaría de que Él murió y de que también hay una esperanza para su familiar, de que esa persona, si muere en Cristo, también pueda resucitar con Jesús. Excelente punto, porque lo vas a hacer desde la empatía. Amén. Y ahí llegamos al otro extremo, Ricardo. ¿Cómo no volvernos indiferentes ante el dolor del otro? Porque yo tengo la seguridad de que Cristo va a resucitar al que creyó, al que murió con la esperanza, pero pues, ¿cómo no volverme frío e indiferente ante el dolor de aquel que murió tal vez sin esperanza? Bueno, ahí nos vamos un poquito de la lección de la semana pasada. Pablo dice que tú puedes tener, puedes hablar, puedes tener conocimiento, puedes hablar en lenguas, pero si tú no tienes amor, dice, eres como un címbalo que resuena o que retiñe, como un metal que resuena o un címbalo que retiñe.
la forma en la que tú experimentas el dolor o empatizas o deberías empatizar con el dolor ajeno, no es algo que sale de tu boca, ni es una intención, ni es una acción que está de la mano de una intención escondida de parte tuya. Sí. Es una acción desinteresada. Es poder llegar y entender que esa persona necesita una palabra de consuelo, necesita quizás un abrazo sin esperar nada a cambio. Sí. Y ese es el ejemplo de Cristo. Cristo murió por usted, murió por mí, murió por ustedes. Y lo hizo sin saber que nosotros lo íbamos... Bueno, él lo sabía, pero lo hizo por todos y no necesariamente por los que lo iban a aceptar o no. Los que iban a malgastar este don divino. Lo hizo igual. No esperaba nada a cambio. Y eso también es un autoanálisis que nosotros nos tenemos que hacer constantemente. Sí. También es verdad que la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará en el final de los tiempos. Con la maldad. Con la maldad. Pero a pesar de que exista maldad, nuestro Señor Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo nosotros debemos empatizar con el dolor ajeno. La persona que quizás veo en la calle, en situación muy desfavorable, es un ser humano igual que yo. Siente de las mismas formas en las que siento yo. ¿Qué pasa? Que muchas veces la sociedad nos vamos permeando de esta cultura que la sociedad va creando y nos vamos haciendo a veces un poco ajenos al dolor. Sí. Nos vamos haciendo un poco duros al dolor. Fríos. Más indiferentes. Sí. Y ese es un autoanálisis que constantemente yo debo ir haciéndome día a día. Ahora, ¿a dónde está ese autoanálisis? Está en la mañana cuando yo hago mi culto divino. Sí, amén. Está en los momentos de oración que yo tengo Sí. durante todo el día. Es la única forma que yo como ser humano que vivo en esta tierra, que estoy de paso, voy a poder hacer frente a sensible. a estas situaciones que constantemente son puestas delante de mi vida. Perfecto. Sí. Hay una parábola en el relato bíblico que ahora nos hace hablar no solo de la muerte física, sino que también de la muerte espiritual, de este rendir nuestra vida a Cristo. Y donde muchas veces es necesario que la semilla sea enterrada. Y pareciera que no hay esperanza. Uno tiene ahí un granito, una semillita, la entierras y no ves nada. Pero es necesario que eso suceda para que después pueda crecer un gran fruto. ¿Cómo se traduce eso en la vida espiritual? Porque es necesario morir espiritualmente. Dayana y después Ricardo. Yo creo que esa es la experiencia que necesitamos pasar todos los cristianos. Una vez que conocemos al Señor, empieza esa muerte espiritual de cada uno de nosotros, y los que hemos pasado por esos procesos donde hemos estado a solas con el Señor, hemos pasado incluso procesos de dolor donde hemos sentido mucho quebrantamiento, quizás dolor, pérdidas, situaciones difíciles. Ahí va muriendo ese yo, va muriendo el ego, esa semilla, como dice la palabra, ahí va quebrantándose, pero después de eso el Señor saca lo mejor de nosotros, ¿no? Ahí nosotros empezamos a empezar a vivir en el espíritu y ya esa carne va muriendo, ¿no? Lo que es esa muerte de esa semilla. Somos como esa semilla que es quebrantada y es procesada en la oscuridad o en esos momentos de dificultad, que fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y fue quebrantado y todos sus huesos y toda su humanidad fue ahí prácticamente quebrantada, pero en el nombre del Señor Él murió para darnos vida eterna a todos nosotros. O sea, el fruto que dio nuestro Señor Jesucristo fue vida eterna para todos, pero Él tuvo que morir de esa forma para que pueda darnos esa vida a cada uno. ¿Cuál es la mirada entonces del hermano Ricardo? A ver, hermano Ricardo. Entendamos que esto es un milagro. Tenemos que partir entendiendo que es un milagro. Yo puedo tener en mi alacena porotos de quizás 2, 3 años y lo coloco en agua en un algodoncito y va a brotar. Sí. La ciencia le costó años tratar de entender el potencial y la capacidad de vida que hay ahí. Eso lo diseñó alguien que tiene una capacidad intelectual en otro nivel. Es un milagro. Como aquellos cuerpos porque yo cuando baje al descanso, en un par de meses yo voy a estar descompuesto.
Si levantan el ataúd, van a ver quizás algunos huesos. En un par de meses, si es que quedan huesos. Si es que quedan huesos, no va a haber nada más que polvo. Pero hay algo que hay un punto de inflexión. Y aquí se produce el milagro. Dios me va a traer a la vida. Dios lo va a traer a la vida, sea como haya bajado usted al descanso. Y su cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Amén, que así sea. Todo aquello que era incorruptible, aquello que estaba vestido de inmortalidad, se va a vestir de inmortalidad para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Eso es un milagro. No tengo explicación científica, no hay explicación científica para explicar que Dios nos va a traer a la vida. Y ahí hay un quiebre en nuestra forma de comprender las cosas, porque nosotros no estamos acostumbrados a entender eso. Claro. Estamos acostumbrados a llevar a nuestros muertos a la tumba y quedan ahí y nos quedamos con el sentimiento de aprender a olvidar. Porque eso es lo que nos duele, es aprender a olvidar. Pero Dios quiebra eso. Por eso es que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte. Porque Él desaparece, Él destruye la muerte a través de la resurrección. Y es clave también, hay un versículo que dice, no lo tengo todo claro, pero sí dice, no os maravilléis, y dice, porque todos los que estén en las tumbas oirán su voz, ¿no? Qué maravilla que nosotros podamos ver estas promesas en la palabra del Señor. Disculpen, miren lo que dice acá el libro de Corintios, capítulo 15, verso 23. Pero cada uno, verso 22, pero así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que ya bajaron al descanso y los que cuando el Señor venga los encuentre vivos. Amén, amén. Es decir, Cristo es la primicia, resucita y después vienen estos otros frutos. Los que ya bajaron al descanso y los que pudiéramos permanecer vivos hasta que el Señor venga. Y ahí nos enfrentamos a dos muertes, a la muerte física y a la muerte espiritual. Los que murieron y esperan la resurrección, cuando Cristo venga, tienen una muerte física. Pero los que estén vivos esperando a Cristo, si estamos vivos esperando a Cristo, durante todo ese proceso tuvimos una muerte espiritual. Nuestro yo fue enterrado. Y al igual que la semilla, surge un nuevo material, totalmente distinto, diferente. Estamos en ese proceso, porque Cristo puede venir para nosotros hoy mismo. Podemos bajar al descanso al final del día, mañana, y estamos en ese proceso en el que el Señor está trabajando en nosotros para que nuestro yo pueda morir como la semilla y podamos crecer como un nuevo cuerpo físico, mental, espiritual, pero totalmente versión 2.0, renovado y diferente, porque es necesario que Dios pueda poner en nosotros un nuevo corazón, no de piedra, sino de carne. Y ya tenemos que ir cerrando. Queremos hacer una pregunta. Ricardo, ¿cómo le dices a un joven que pregunta ¿para qué esforzarse en vivir rectamente si al final todo será transformado? A ver, ¿cómo? ¿Me la puedes repetir? ¿Qué le dices a un joven que pregunta, pero ¿para qué me voy a esforzar en vivir rectamente, en hacer las cosas bien, si al final el Señor lo va a transformar todo? ¿Cuál es el sentido de que yo hoy viva de manera recta? Si un día cuando Cristo venga, todo va a ser transformado. O sea, este joven está asumiendo que él va a ser resucitado y va a ser llevado al cielo. Sí. Él está asumiendo eso. Pero mientras tanto puede vivir la vida como Claro, bueno, disoluta. ahí hay una contaminación de la sociedad en la mente de este joven, porque le pasa igual que los romanos. No porque yo haya tenido un encuentro con Cristo, tengo mi resurrección asegurada. Claro. ¿Ya? Como usted bien dijo, mi muerte al yo propio, a este yo, es diaria. Exacto. Es diaria. Entonces yo día a día voy dejando aquel Ricardo del pasado para comenzarme a transformar. Por eso es que dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Amén. Entonces, Bueno, está aclarado. yo llego hasta el final de mis días, pero yo voy perseverando, yo voy siendo transformado. Ahora, eso significa que, porque puede que hoy día yo tenga 85 años, haya perseverado durante 60 años en los caminos del Señor.
significa que en el día 85, en el último día de mi vida, yo no me puedo equivocar. Sí, me puedo equivocar. Porque ¿cuándo voy a ser transformado? Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, yo voy a levantarme con un cuerpo incorruptible. Me voy a vestir de inmortalidad. Pero mientras yo esté aquí en esta tierra, y eso es algo que nos cuesta tanto entender, porque y ahí nos juegan nuestros pensamientos, nos juegan una muy mala pasada. Por eso es que la palabra del Señor dice, engañoso es el corazón. ¿Se acuerdan? Sí. Porque nuestros propios pensamientos a veces nos juegan una muy mala pasada. Y allí es donde yo debo decir, no, yo me aferro a esto. Independientemente de que hoy día yo me levanté mal, me siento triste, me siento desganado, siento que el Señor no me ha perdonado, siento que cometí un error contra mi Dios. El Señor ya murió por nosotros. Sí. El Señor murió por todos esos pensamientos. Sí. Soy yo el que coloco, me autosaboteo. Ajá. Yo mismo me coloco el pie para hacerme una zancadilla. Y es importante, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos esta convicción. Sí. Estas microdecisiones al lado de nuestro Dios son los que van a determinar nuestra eternidad ya en el cielo. No es una gran decisión. No es la decisión, me bautizo hoy día, soy salvo. No. Son las microdecisiones que definen mi vida. Y eso es para todo estilo, para todo. Mi vida profesional no se define porque yo estudié una carrera. Se define por las microdecisiones que yo voy tomando día a día. La vida económica, pero estamos hablando de la vida espiritual. Bueno, ya tuvimos una lección súper interesante. Y para ir cerrando, la resurrección entonces nos garantiza que Dios no deja tu historia, ni la mía, ni la de Ricardo, ni la tuya al azar. No depende y ni está en manos de la tumba. Tu fe no está vacía. Tu servicio no es en vano. Como hablaba y detallaba, esas microdecisiones que tomamos en la vida no son en vano. Y la última palabra, ¿quién la tiene? Cristo. Nuestra esperanza puesta en Cristo, en su promesa, en su resurrección. Por eso hoy vamos a orar, ¿les parece? Para cerrar ya la lección, oremos por las familias en duelo, por los necesitados. Aquí tenemos mucho comentario para cerrar. Un comentario de Mauricio Alejandro. Dice, no es con nuestras fuerzas, es con su gracia que podemos perseverar en este camino estrecho. Amén. Cristo ya pagó el precio de mi pecado, ahora debemos vivir en libertad. Amén. Qué lindo. Vamos a orar con esta oración final y vamos a orar por entonces, para que por esta semana podamos vivirla con esa esperanza de la resurrección espiritual, física, porque resucitamos cada día confiando en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿te parece que puedas hacer la oración para terminar? Antes de orar, quiero leer aquí como conclusión de la lección. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de victoria. Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos esperanza, para darnos perdón y la certeza de que un día la muerte será vencida para siempre. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios. Primero porque hemos conocido a Jesús, nos has dado la oportunidad de aceptarte en nuestro corazón y ser salvos. Ser perdonados nuestros pecados, Señor, porque Cristo venció en esa cruz el pecado, Señor. Pero al resucitar, porque Él murió y resucitó, al resucitar, Señor, también nos demuestra que Él venció la muerte. Y así como Él hoy vive y reina, así nosotros también, Señor, tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga, nos va a resucitar a cada uno de nosotros los que hemos creído en ti. Y vamos a vivir para siempre con Él. Ayúdanos a predicar esta esperanza. Somos testigos de la resurrección espiritual que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a ser testigos también de la resurrección de nuestros cuerpos cuando sean transformados y vayamos a vivir para siempre con Él. Que todas las personas que puedan escuchar este mensaje tomen decisiones hoy en día de vida eterna y salvación para que puedan también tener esta bendita esperanza en su corazón. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, nos encontramos la próxima semana
aquí en este mismo canal y aquí en Huérfanos 2309, todos los sábados a las 9:30. Y recordarles entonces que la próxima semana tenemos la lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Se viene profundo. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Feliz sábado.